Empezamos de esta manera, TM, cuando pasaron 12 minutitos de la hora 18. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, vamos a viajar imaginariamente hasta Río Cuarto, de la magia y de la mano de la tecnología y de esas bendiciones que hoy por hoy están presentes, porque vuelve la fiesta de la ganadería después de muchos años. A la ciudad de Coronel Moldes, y bueno, hablar de fiesta de la ganadería es hablar del Toro Club Social y Deportivo, y decir Toro Club Social y Deportivo también es decir la familia Borghi, ¿no?, que es sinónimo de toro. Y del otro lado, y allá en Río Cuarto, está el contador Juan Carlos Borghi, que ya va a estar charlando con nosotros, hablando no solamente de la fiesta de la ganadería, sino también de lo que es el toro para ellos, y hablar un poco de la vida también. Juan Carlos, el placer enorme de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hermosa, buenas tardes. Hola Daniel, buenas tardes Moldes, pueblo querido y recordado. Bien, gracias a Dios, y con la intención, bueno, de colaborar y tal vez contarle a los chicos fundamentalmente, y espero que algunos de mis amigos que tienen mis años también se acuerden de algunas de las cosas que voy a contar. Contanos un poquito, Juan Carlos, cómo nace la fiesta de la ganadería, en qué año y por qué va de la mano con el toro. ¿Por qué el toro es el club organizador de esa fiesta que tiene tantos años? ¿Cómo fue ese nacimiento? Bueno, mira, yo me remontaría, yo pensé, obviamente, cuando me dijeron de hacer... ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Mira, el tema es así, porque parece ser como que yo estoy ocupando el lugar de los fundadores. Lo que pasa es que yo era un pibe de 6 años cuando mi papá tenía un bar ahí en la esquina de Juan Moreira, que digamos la bicicletería, al frente del Banco Córdoba, y ahí nació el toro allá por el año, si no me equivoco, 49. Fue 49 la personería jurídica, pero todo el movimiento de la muchachada de esa barra que querían formar un equipo y un nuevo club, nació allá por principios de la década del 40, 43, 44, una cosa así. Yo tenía 6 años, mi papá tenía un bar y cerca estaba la pensión de doña Federici. La señora Federici era una señora que albergaba a bancarios y ferroviarios en aquella época. En fin, era una barra que se juntaban en el bar de mi papá, y te imaginas, yo con 6, 7 años correteaba y era un poco el juguete de todos ellos, ¿no? Por eso es que tengo grabadas muchas cosas del toro. Yo no fui fundador ni mucho menos. Ahora lo llevo al toro en el alma y en el corazón, sin ninguna duda. Vos me decías cómo nace la idea. El toro primero se llamó Ganaderos y Banca. Empecemos por ahí. El primer nombre que se le dio al club fue Ganaderos y Bancarios. Y había un torneos regionales de fútbol donde competían muchos equipos. Me acuerdo, por ejemplo, de que había uno que se llamaba el Tucano, otro Cali Arena, 11 Laureles. Por lo general se hacían en la cancha del Everton. Y bueno, el toro, mejor dicho, Ganaderos y Bancarios, empezó a tener la suerte, llamarle deportiva, de ganar algunos campeonatos, y se envalentonaron. La primera camiseta era blanca con vivos rojos y tenía el logo, tenía la cabecita del toro a la altura del corazón. Parece ser que con los años se dieron cuenta, o con unos pocos años, que Ganaderos y Bancarios no pegaban mucho como nombre, y en el momento que se hace la personería jurídica, dijeron, no, lo vamos a llamar directamente, porque ya se había identificado con la cabeza del toro, Toro Club Social y Deportivo. Ahí nace el toro, pero tiene ya una raíz ganadera, pero no es un atributo del Toro Club, la ganadería en Moldes. Moldes en aquella época era netamente ganadero. Imagínate que había 440 tambos. Moldes era tenía una pujanza en la década del 50, del 60 y parte del 70,
espectacular. Moldes era uno de los pueblos, yo diría, el pueblo más importante de la región sur del departamento de Río Cuarto. Y bueno, y ahí nace el Toro y un grupo de muchachos emprendedores que tenían la pasión por constituir un club que al principio, según nadie creía, particularmente la gente que ya estaba en los clubes que tenían 30 años de vigencia, Everton y Belgrano, naturalmente. Y fueron surgiendo ideas, y en algún momento empezaron a surgir también los famosos, algunos festivales, pero eso también merece una reflexión. Yo trato de hacer un recuento histórico de las cosas para que la gente sepa por qué se llega a veces a tomar determinaciones. ¿Y qué pasaba? En aquella época era muy común que vinieran orquestas de Buenos Aires, orquestas típicas de gran renombre. Te diría que no era raro salir los sábados con la barra y decir, che, ¿a dónde vamos? Mira, acá en Moldes está Héctor Varela, y nos vamos a San Basilio y está, qué sé yo, la orquesta de Juan D'Arienzo, y nos vamos a San Pacho y elegíamos a Biaggi. O sea, para muchos eso no serán nombres, pero en aquella época era lo más granado de las orquestas de Buenos Aires. Pero claro, tenían un tema esa orquesta. Cada orquesta eran 20 personas, no menos, y el costo que eran para un baile donde en pueblos chicos se juntaba gente, pero no tanto como correspondía. Bueno, alguien se avivó en Buenos Aires y en vez de... ¿Cómo compitieron con esas orquestas ganando el interior? Apareció lo que se denominó en aquella época el Club del Clan. Era Palito Ortega, Leodán, Juan Ramón, Violeta Rivas. Eran cantantes, digamos, un solo cantor con dos guitarras, o sea, 2 o 3 personas que cobraban lo que otros necesitaban para ver. Y se impusieron. Entonces fue cambiando un poco la fisonomía de los bailes, y hubo un señor que se llamó Julio Marvis, que también se dio cuenta que una de las cosas que no había entrado aún en el interior del país, no estoy hablando de Moldes exclusivamente, era el folclore. Y así nace la idea de hacer el famoso Cosquín, que hoy sigue siendo un éxito a nivel nacional. Y en aquella época yo ya tenía, ponele 14, 15, 16 años, y el Toro había hecho 2 o 3 festivales con alguna característica de encuentros de feria en la vieja cancha del Toro, que después fue el barrio del Toro. Ahí me acuerdo de verlo cantar por ejemplo, a Carlos Dante o Carla Roca, qué sé yo, decirte... Julio Sosa no fue a Moldes, pero fue, bueno, grandes cantores de aquella época. Y vino un señor de apellido Tomasini, que también era de Moldes, que era el que después asistía a los cines de Moldes, que era representante de la Docta, una empresa que colocaba artistas por la región. Y le propuso al Toro hacer una fiesta de folclore, que me acuerdo que se debatió, porque yo ya pertenecía a la parte juvenil del club, junto con Víctor Borghi, Nancy Tortone, Berta Olani, Pedro Uribarelo, qué sé yo, no quiero seguir hablando porque seguramente me voy a olvidar de muchos. Nosotros éramos unos pibes, pero sabíamos lo que estaba ocurriendo, y decíamos, pero folclore, ¿quién conoce el folclore? Y que el folclore sí, que el folclore no. La cuestión que se impuso y se resolvió hacer la primera fiesta de la ganadería y hacer un gran salón, que es el salón actual que tiene el Toro. Yo diría un viejo galpón de aquella época que tiene 50, 60 años, donde se hicieron las primeras fiestas. Lo más lindo de esas reuniones, aparte de ser el inicio de lo que vos me preguntaste, porque hasta tanto era una fiesta que se hacía sin las características de que sea aprobada como un decreto provincial por el cual se decretó la fiesta provincial de la ganadería en Coronel Moldes.
eso fue después, pero antes hubo 2 o 3 o 4 reuniones donde venían lo más granado del folclore nacional, te diría un Horacio Guaraní, Cafrune, Hernán Figueroa Reyes, Los Fronterizos, Los Cantores del Alba. Estuvo la Negra Sosa. La Negra Sosa era como un personaje raro en aquella época, porque una mujer que cantara folclore y como cantaba ella, con 25, 26, 27 años me parece verla, una mujer morocha, con todas las características de la gente del norte, pero muy, muy, muy preparada. Y bueno, y entre espectáculo y espectáculo nosotros, la gente del Toro se dio cuenta de que algo faltaba un lugar donde los que llegaban de otros pueblos que también actuaban tenían que comer algo, prepararse para cantar, etcétera, etcétera. Y se hizo una gran, una gran carpa peñera, ahí al pie del ombú. El ombú que hoy existe en la cancha del Toro es histórico, no solo por lo que significa para el pueblo, sino para el toro. Ahí se hizo una gran carpa, y yo vi cantar ahí, después de que terminaban los espectáculos, a grandes figuras del folclore nacional que cantaban porque era una peña de amigos. Le decían a Cafrune, che, cantá algo, como yo le puedo decir a un amigo mío acá en una peña, o las que hacíamos en Molde. Y salía uno y cantaba en un rincón, el otro en otro. Uno estaba un poquito, me acuerdo que uno de los altamiranos se había pasado y estaba bastante alegre. Y fueron fiestas muy recordadas, particularmente por toda mi generación, porque instalaron el folclore en ese momento en Coronel Molde, y de poco fue creciendo, obviamente al amparo y acompañando nada más ni nada menos que la gran fiesta de Cosquín. Y eso le fue dando fuerza a la gente del club, que eran muy emprendedores, para decir, che, vamos a pensarlo un poco más a fondo, vamos por algo más importante, vamos por una fiesta de carácter provincial. Yo por ese entonces era empleado de Rubén Crespo, del papá del actual presidente del Toro, del famoso Chula Crespo. Él era mi patrón, y ahí trabajábamos junto con Berta Oldani, que tenía, me acuerdo, una letra muy bonita, y yo era bastante hábil para escribir a máquina. Entonces, muchas de las cosas que se hacían para mandar a la provincia, digamos, para gestionar este decreto, esta posibilidad de hacer esta fiesta, se hacían en el estudio Yuri, donde yo trabajaba. Y eso me permitió a mí ver, con mis 18, 19 y 20 años, todo el proceso del pedido de esta fiesta, que terminó felizmente concretándose allá por el año 67, discúlpenme si las fechas no las tengo tan claras, y se hicieron las primeras fiestas ya formales y que se consideraron la fiesta provincial de la ganadería, nada más ni nada menos. La verdad que rápidamente es lo que les puedo contar. Ahora, si hay algo en particular que quieren agregar, con mucho gusto, si me acuerdo o lo sé, se los cuento. La verdad que, bueno, es muy rico lo que contás, Juan Carlos, realmente maravilloso, y con la emoción y con la pasión que lo contás, como un torista de ley, ¿no? Tu papá fue socio fundador del Toro, fue presidente. Contanos un poquito también por ahí lo que no se acuerdan de esa época, para que, bueno, vos le traigas al recuerdo, porque, bueno, decir, la familia Borghi también va asociada, va de la mano del Toro, ¿no? Mira, no es para menos. Mi papá y mi mamá nacieron en Bulnes. En el año 40 aproximadamente, mi papá jugaba al fútbol y era fundador de San Lorenzo de Bulnes, y jugaba al fútbol de fullback en aquella época, creo que como tu papá, porque tu papá fue fullback del Toro Club de Coronel Moldes. Sí, señor. El famoso René Valdés. Sí. Con el cual también fuimos amigos. Además entonces, compartiste, la pasión por el Toro y la pasión por San Lorenzo con el viejo. Absolutamente. Tengo sangre azulgrana por donde me mires.
Entonces, ¿qué pasó? Parece ser que un día el tío Luis Toselli, que era tío, mi tía era prima de mi tía, era que mi papá jugaba en San Lorenzo de Bulnes, que era un buen jugador, por lo que dicen, y lo invitan a que venga a jugar a Belgrano de Moldes como fullback de Belgrano de Moldes, y ahí viene a Moldes y ponen una venta de artículos del hogar de aquella época ahí al frente de la municipalidad, al lado donde está la heladería del Gringo Domínguez, pobre gringo que tengo entendido que falleció hace pocos días. Exacto. Bueno, yo ahí pasé mi niñez y resultado que mi papá jugaba en Belgrano, yo nací en el 42, y bueno, y después la historia fue que a fines del 40, cuando yo tenía, te reitero, 6, 7 años, mi papá tenía ese bar y nace el Toro Club. Obviamente mi papá fue el primer presidente. Estuvo 14 años en el cargo desde que se inició hasta los primeros 14 años del club. Imagínate si yo no voy a ser fanático del toro. Para mí el toro es una pasión de mi vida, ¿no? Y lo sigue siendo. Estoy en contacto con los muchachos, estoy permanentemente viendo al Toque Deportes a ver cómo sale el toro, que anoche tuvimos un alegrón que ganó un partido muy importante acá con Acción Juvenil en Río Cuarto. En fin, soy torista a fondo y todos mis amigos lo saben, pero eso no ha significado de que tengamos una distancia con todos los amigos de Moldes, los belgranistas y los evertonistas. Yo siempre digo, Moldes, por ejemplo, si vamos a Belgrano, yo, mi familia, y cuántos le debemos a esa pileta de Belgrano que nos cambió la vida en los veranos cuando no había nada, y aprender a nadar, que no es poca cosa. Nosotros no le damos la importancia que tiene porque así se dio, y lo hizo Belgrano. Como hoy Everton, tengo entendido, además lo conozco, tiene un salón hermoso. Yo creo que es importante que los pueblos, exista esa rivalidad, porque no todo es perfecto y todos tenemos diferentes formas de pensar, pero que nos ayudemos unos con otros, porque en definitiva es para el bien de todos, ¿no? Y yo creo que el toro, lejos de ser una cuña en el camino, fue un aporte importante, porque a través del toro vinieron los primeros emprendimientos importantes, el barrio, el cine, después Everton también tuvo cine, y bueno, y este tema de decir, bueno, yo hago un baile, yo hago otro mejor, y así sucesivamente. Y respondiendo concretamente a tu pregunta, sí, yo creo que todos los Borghi somos del toro, en su gran mayoría. Por ahí se nos puede escapar alguno, y si se escapa, y bueno, tiene todo el derecho del mundo. Vos fuiste presidente del Toro también, ¿no? ¿Tuviste 2 años, puede ser? Sí, correctamente. Sí, yo en el año 68 y 69 tuve la suerte y la alegría de ser. Después ya opté por estudiar, y ya estudiar me significaba venir a Río Cuarto a la noche, y tenía muy poco tiempo y fue imposible seguir dedicándome al club como lo hice hasta ese momento, pero nunca dejé de pertenecer y de estar y de colaborar en lo que puedo, ¿no? Porque te repito, lo llevo en la sangre. Amás el toro, lo veo y escucho la pasión con la que hablas, y recién comentabas cómo se inició, cómo nació esta fiesta de la ganadería que vuelve este año después de algunos años de ausencia. Bueno, ¿qué pasa por esa piel, qué pasa por ese corazoncito, sabiendo que vuelve esa gran fiesta que el toro le dio vida, Juan Carlos? Mira, yo creo que hay dentro del decreto, no te lo puedo garantizar, pero como todas las cosas, hay un periodo perentorio que si no se cumple o no se hace, obviamente se pierde el derecho con que se concede, ¿no? A mí me alegra muchísimo que el club vuelva por ese camino, pero no solamente me alegra por el toro, me alegra por
me alegra por Moldes. Te reitero, Moldes fue una pujanza regional. Moldes quedó fuera de ya lo sabemos todo, fuera de las rutas principales, y eso permitió el crecimiento, por ejemplo, de un Maquena, que en aquella época al lado de Moldes nada que ver. Y bueno, entonces, qué mejor que toda la gente de Moldes apoye este tipo de manifestaciones, vengan de donde venga. Y hoy pensaba casualmente en eso. Mira, yo también tengo la satisfacción, la gran satisfacción de haber sido fundador y presidente de Bomberos Voluntarios. Cuando nosotros empezamos con Bomberos Voluntarios de Coronel Moldes, empezamos en la sociedad argentina, que estaba llena de murciélagos, ratones, era una cueva, que hoy es el museo de Coronel Moldes que hizo Avelino. En ese lugar nació Bomberos Voluntarios de Coronel Moldes. Éramos un grupo de amigos entusiastas, con ganas de hacerlo, y cuando voy a Moldes y veo el museo en ese lugar, que fue mérito de este muchacho y de su hijo y de su familia, que hay que reconocérselo, y después me voy al actual cuartel y a cómo está Bomberos de Moldes, que no tiene esa rivalidad que tienen los clubes, que nace un club, no, vamos con el otro. La sociedad española, no, tiene que estar la sociedad italiana. Eso, y no solamente es, digamos, un elemento de Moldes, es nacional, y hasta te diría que es mundial. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que podemos pensar distinto, podemos ser adversarios, pero nunca enemigos, y menos cuando el beneficio lo vamos a disfrutar todos. O sea, que una fiesta de estas características, que vuelva a sonar Moldes como la fiesta provincial de la ganadería, nos tiene que enorgullecer a todos, venga del Toro, de Belgrano, del Everton. Y después el Everton a lo mejor ya está con la fiesta de la familia. ¿Por qué no de acá a unos años la fiesta de la familia pasa a ser algo importante? Y porque lo hace el Everton, ¿le vamos a hacer la contra? A mí me parece que, con todo respeto, es mi opinión, y bueno, y desde afuera, a veces desde cuando uno pasa varios años, ya hace muchos que estoy lejos de Moldes, objetiviza las cosas, más lo quiere y más desea que todo ande bien, ¿no? ¿En qué año te fuiste de Moldes para Río Cuarto, Juan Carlos? Yo me vine por acá en el año 86. En el 80. O sea que la mitad de mi vida la viví en Moldes, y por eso algunos me dicen, vamos, sí, de vez en cuando, pero me da mucha nostalgia ir a Moldes, porque yo voy a Moldes y cada esquina tiene un recuerdo, cada lugar tiene un recuerdo, hay muchos que ya no están. No te digo nada con respecto a mis hijos, que creo que vos fuiste compañero de Germán también. Exacto. Entonces, pasan los años y ¿qué te puedo decir? Tengo esa alegría de estar en mi pueblo, porque es inolvidable y nunca me voy a olvidar de mi pueblo natal, nunca. Tengo mis raíces muy fuertes ahí, grandes amigos, mi hermano, mi familia, mi papá y mi mamá en el cementerio de Moldes. Imagínate vos todo lo que significa para mí Moldes. Claro. Entonces, todo eso, cuando voy, es una mezcla de alegría por ir al Toro, sentarme donde tomaba el vermú con sus amigos, mi papá, acordarme de todos ellos, de mis amigos, de los jugadores, de los que todavía alcanzo a ver, y por otro lado mirar para afuera y pensar en tantas cosas que pasaron y que ya se fueron, y bueno, te conmueve, ¿no? No sé si me entendés, no quiero... Sí, totalmente, por eso te sigo atentamente. Te produce una nostalgia tal vez agradable, pero nostalgia al fin.
Exactamente. Bueno, los que nos fuimos alguna vez, yo también estuve muchos años fuera de moldes, uno por ahí valora esas pequeñas cosas que estando en el pueblo por ahí no valoras, por eso te escucho y te sigo atentamente, que esa nostalgia siempre va de la mano, aunque vos te vayas cerca. En el caso tuyo, Río Cuarto, yo estuve en San Luis, pero bueno, se extrañan esas pequeñas cosas del pueblo, cada rincón tiene un recuerdo, una nostalgia, por eso te seguí atentamente y te entiendo, Juan Carlos. Claro, vos fíjate que ahí en este momento también quiero agradecerle a la radio, a vos, a César, a toda la gente de Molde y a la radio en particular. Vos sabés que yo escribo en el Moldense. Sí. ¿Y qué escribo? ¿Por qué empecé a escribir? Porque en realidad mi intención era escribirle a mi familia íntima, más a mis hijos, a mis nietos, cómo era mi vida, cómo era mi pueblo, cómo viví mi infancia, mi juventud, los primeros años de mi familia, mis amigos, los bailes de aquella época, etcétera, etcétera. Y todo eso, felizmente, lo fui plasmando en columnas y en escritos que han quedado y que me dan mucha satisfacción, porque más de una vez me encuentro con algún amigo y me dice, che, qué buena esta nota, me acuerdo de esto, me acuerdo de aquello. Ahora, por ejemplo, de nuevo cargamos ahí en Facebook mi plaza, y cuando yo hablo de las plazas, ahí pongo precisamente que conocemos muchísimas plazas, porque vos cuando vas a cualquier lado lo primero que haces es ir al centro de ese lugar y ubicarte en la plaza principal, porque es donde pasan los grandes acontecimientos. Pero mi plaza es la plaza de Coronel Moldes, porque ahí nací, ahí aprendí a andar en bicicleta, ahí jugaba las bolitas con mis amigos, volteábamos los cocos y comíamos los cocos a la hora de la siesta, veíamos florecer los pimpollos de rosas en primavera y a veces cortar algunos para llevárselo a alguna amiguita, la vuelta del perro, las primeras novias, mi señora, mi familia, mis hijos. Entonces, ¿cuál es tu plaza? ¿Cuál es tu lugar? Esa es mi plaza. Exactamente. ¿Y dónde cursaste los estudios primarios y secundarios acá en Moldes? Contanos un poquito, bueno, cómo fue también la etapa de estudiantes. Eso merece también, ya que me haces la pregunta. Mirá, yo fui a la escuela Nicolás Avellaneda, que es la que está al lado de la plaza, en el primario, y en el secundario tuve la suerte, y hoy lo digo con orgullo, de pertenecer al Instituto Secundario de Enseñanza Gratuita CH59 Nocturno de Coronel Moldes. Y te voy a decir por qué te lo digo con todo así tan largo que parece interminable el nombre. Porque alguna vez escuché a un profesor nuestro decir que el secundario de Moldes se había formado para que los chicos de Moldes no se vayan. Y muchos de nosotros que nos formamos en Moldes, tuvimos la suerte de hacerlo porque alguien pensó en tener ese secundario que después floreció. Está el Colegio Nacional, el IPEM del barrio Alberdi, en fin, tengo entendido que andan muy bien. Pero en aquel momento tener un secundario no era poca cosa, era muy importante. Las clases eran de noche, entrábamos a las 6 de la tarde y salíamos a las 10:30 de la noche, porque se daban en el viejo Colegio Nacional, porque no había lugar donde contenernos, sino el lugar era ese. Y bueno, y más de una vez, tal vez muy personal, pero te cuento, por ahí salíamos, íbamos a bailar con él, que es San Basilio, y vos de dónde estudiás, y medio vos decías, y en el nocturno de Coronel Moldes, ¿viste? Y había otros que iban a grandes colegios a nivel nacional, qué sé yo, Córdoba, a otros lugares, y a nosotros nos parecía que era poca cosa. Con el correr de los años me di cuenta de que los profesores que tuvimos y la gente que nos educó, nos formó, fueron espectaculares. No solo por lo que nos enseñaron, sino por cómo nos formaron y cómo lograron
de todos nosotros, yo digo de todos nosotros, una generación que puedo decirlo ya hoy con absoluta tranquilidad, tenemos que estar orgullosos de lo que fuimos, porque toda fue gente buena, trabajadora. Algunos pueden haber triunfado un poco más. Tenemos amigos que han ido hasta la Sorbona de París, otros son grandes profesionales en otro lado, otros artistas, otros. Pero Moldes fue un semillero de inquietudes y de gente, de intelectuales muy bien preparados. Y eso se lo debemos básicamente a esa gente que nos educó y nos formó. Por eso quiero rendirle un gran homenaje en mi nombre y en de todos los amigos, los que están y los que no están, por todo lo que hicieron por nosotros y por nuestros hijos. Juan Carlos, ¿y cuándo entra la ciencia económica? ¿Cuándo te empieza a gustar picar el bichito para ser contador público? ¿Ya en los últimos años del secundario? ¿Cómo fue esto, ponernos en contexto con eso? No, esa es otra historia. Yo a los 12, 13 años, en Moldes había una academia que te preparaban en contabilidad y en dactilografía, que era escribir a máquina. Exacto. Las máquinas mecánicas, que era de Maruca Pariani, y ella, yo fui, como muchos chicos y chicas de aquella época, y parece ser que alguien vio que yo era bastante hábil con la maquinita de escribir, y entonces Norberto Espertino, que era diputado nacional por el radicalismo y escribano de Coronel Moldes, muy belgranista, por cierto, amigo de mi papá, le dijo de que si no quería ir a trabajar, y con 14 años fui a trabajar ahí y empecé, me gustaron los papeles, me gustó escribir a máquina, y al poco tiempo Rubén Crespo, te reitero, el papá del Chula, sí, el papá de Rubén, también en el bar, me acuerdo, gran persona, un gran tipo, murió muy joven, Rubén Viejo, estoy hablando del papá de los Campuzos. Me dijo: Juan Carlos, ¿por qué no venía a trabajar con nosotros? Porque estaba por poner un estudio que se llamó Estudio Juris, que era asesoramiento contable impositivo. Me gustó la idea, me metí, y con 18, 20 años, sin tener título todavía, ya asesoraba a productores muy importantes del pueblo, cosa que me daba mucha responsabilidad y realmente me formó, pero por otro lado también me costó mucho porque tenía que enfrentar, te diría, una responsabilidad muy grande por los años que tenía, ¿no? Y bueno, después, un buen día, como todo, me abrí, nos separamos de Rubén, yo abrí mi oficina y empecé a trabajar, y un buen día dije: no, sin título no voy a ningún lado, y me dispuse a estudiar. Tuve la suerte de que mi señora me apoyó y viajé 5 años de Moldes a Río Cuarto a la noche a estudiar, y me recibí de contador, y bueno, felizmente cambió la historia para mí y para toda mi familia. Qué linda historia, qué lindo. Estamos hablando con el contador Juan Carlos Borghi, un torista de ley, realmente maravilloso todo lo que cuenta. Vos me decías recién del toro, hablamos de la fiesta de la ganadería, pero vos también te gustaba el fútbol, tenías amigos que jugaban al fútbol. ¿Qué jugadores te acordás de esa época del toro? Y si podés nombrarme algunos de esos jugadores, porque seguramente los domingos habrás ido a la cancha a ver a tu toro querido, ¿no? Mira, vivía en el toro. Te cuento rápidamente, porque cuando nace el toro, los utileros del toro, ¿sabés quiénes eran? Víctor Borghi, mi primo querido, que murió con 45 años, el padre del Guille. Del Guille, exacto. Bueno, y yo, cuando terminaban los partidos, nos ocupábamos de agarrar todas las camisetas sucias y llevárselas a una señora, no me acuerdo, me parece que era Araya de apellido, que se encargaba de lavarlas para el próximo partido, pantaloncitos, medias y todo eso. Después teníamos que limpiar los botines, los que nos daban los botines, y lo que más nos gustaba era agarrar los 2 o 3 fútbol que tenía el club, porque no tenían más de 2 o 3 fútbol,
limpiarlos y hacer un proceso durante la semana que consistía en pasarle grasa, porque de esa forma se fortalecía el juego. Después lo limpiábamos, después le pasábamos betún y lo lustrábamos para que estuviera el domingo espectacular, de primera, y jugaban con el fútbol que Víctor y yo preparábamos, y no te digo nada cuando hacía un gol el Toro. Y con respecto a un equipo, yo seguí mucho a un equipo que fue muy bueno, y yo creo que fue la base del Toro. Después hubo grandes jugadores, y otros que sin ser grandes jugadores fueron grandes toristas, pero yo me acuerdo de uno que ayer o antes de ayer, con un amigo que tengo acá del Toro en Río Cuarto, decíamos que ya no está más ninguno, y te lo voy a nombrar: Roberti, sí, Barisco y Leseta, una saga espectacular. Barisco fue la persona que yo vi patear más fuerte en mi vida, y te digo, yo tengo amigos acá en la peña de Río Cuarto, jugadores de Everton y de Belgrano, y todos coincidimos que nadie vimos patear a alguien mejor y más fuerte que el gringo Barisco. Barisco, sí. Roberti, Barisco y Leseta. Borghi, Núñez y Retamoso. Borghi era el Víctor Borghi, jugaba de 4. Sí. Después jugaba la Burra Mañano, el Cabezón Carrizo, la Perra Centeno, Carlos Benavide y Verdejo. ¿El Víctor Verdejo? O sea, sí, te escucho. ¿El Víctor Verdejo, digo? Víctor Verdejo. Exacto. Ahora bien, hoy quedó una duda, porque casualmente hoy comenté con un amigo que íbamos a hacer esta tarde esta charla, y a mí me dijeron que la Perra Centeno falleció. ¿Falleció? Sí. ¿O vive? No, falleció. ¿Falleció? Sí. Yo es lamentablemente lo que tengo entendido, que la Perra falleció. Sí. O sea que es lo que te dije al principio, ese equipo está jugando en el cielo ahora. Claro. Pero después obviamente vi muchos equipos y mucha gente, y bueno, pero tu corazón siempre se queda un poco con los que fueron tus... a mí, yo con Víctor, con mi primo, te darás cuenta que lo menciono mucho, porque no era mi primo, era uno más de la barra, y éramos muy, muy compinches. Entonces, en esa época no me perdía partido del Toro en Moldes o donde fuera. Es más, el Toro participó en un campeonato regional representando a Río Cuarto en Córdoba, y tuvimos un partido en la cancha vieja del Toro con Belgrano de Córdoba o Talleres de Córdoba, uno de los dos equipos más importantes de Córdoba. Y aunque vos no creas, el Toro, yo no me acuerdo si empató 2-2 o perdió 3-2, pero un partidazo. Era como si vos vieras a River con, qué sé yo, el River de hoy con el Toro de Molde. Claro. Decís, no, nos golean. No, fue un partidazo. Roberti atajó, el Barisco hizo un gol de tiro libre espectacular. Mi papá era el director técnico en esa época del Toro, porque también después fue director técnico, y había que definir el campeonato en Córdoba, en la cancha en la cancha de Belgrano, ahora me acuerdo, en la cancha de Belgrano de Córdoba. Bueno, fuimos. Te imaginas que el Toro en esa época tenía una hinchada muy chiquita. Fuimos el equipo y 30, 40 personas. Empezó el partido y hace un gol el Toro. Lo hace, yo me parece que el Cabezón Carrizo, me parece. Se pone el Toro 1-0. Nosotros no lo podíamos creer. 15 minutos ganando el Toro 1-0 a Belgrano de Córdoba, en Córdoba. Y había cerca nuestro la hinchada de Belgrano, que en aquella época no es como ahora, no nos peleábamos, ni mucho, al contrario, nos cargaban, nos decían: estos gringos, ¿qué van a hacer? Esperen que entre la Guanora, esperen que entre la Guanora, nos decían. Había un jugador, la Guanora Garnero, no me acuerdo bien el apellido, le decían la Guanora porque en aquella época había unas máquinas de tejer
que hacía maravillas tejiendo. Y la tejía jugando al fútbol. Y en una de esas lo pusieron a la guano. ¿Sabe cómo terminó el partido? ¿Cómo terminó? Perdimos 6-1. Perdimos 6-1. Pero nos volvimos todos contentos porque se había competido a un nivel que nunca el Toro había llegado a ese nivel. Claro. Así que bueno, son cosas de la vida, ¿no? Son, qué sé yo, recuerdos que felizmente han quedado y que hacen que uno quiera tanto esa camiseta. Sí, totalmente. Bueno, con la pasión que hablas, se nota que sos torista de ley. Y bueno, recién me decías de la familia, y yo compartí momentos con él, fuimos amigos, fuimos contemporáneos. Quiero que me hables un poquito de mi amigo el Mincho, de Germán, un gran jugador de tenis, también de vóley, bueno, que desgraciadamente nos dejó muy, muy joven. Bueno, quiero que nos comente un poquito y nos hables un poco de él también, Juan Carlos. Lo voy a hacer en homenaje a él, me cuesta mucho hablar de Germán. Se fue con 38 años y tiene muchos amigos en el mundo, muchos. Él hizo el secundario y me consta que yo lo iba a ver cuando jugaba al vóley en Moldes, después jugábamos al tenis juntos acá. Y no tengo mucho para decirte ahí, simplemente que la vida me lo arrebató y se fue y bueno, y allá estará esperando que vayamos nosotros para seguir hinchando por el Toro. La verdad, no, yo me acuerdo también porque creo que los primeros años había ido al liceo, ¿no es cierto? Al liceo en Córdoba, ¿puede ser? Correcto. Claro, porque yo me acuerdo que se iban a pelar todos con mi viejo, él, el Jorgito Moscoso, José María Núñez, los chicos de Daniel. Me acuerdo que iban a la peluquería el viejo ahí a pelarse porque había que ir con el pelito corto al liceo. Te cuento que efectivamente los primeros 3 años fue al liceo y a fin de tercer año hubo un episodio bastante feo que me tocó vivir y yo después no estaba muy de acuerdo que siguiera, que con los años que tenía más vale disfrutar de la tranquilidad del pueblo, del calor del hogar, de los amigos de Moldes, de todas las cosas que yo había vivido en mi secundario y felizmente, porque después con los años siempre me decía, papá, en buena hora que me dejaste que cuarto y quinto año lo hiciera en Molde. Lo hizo en el Dolores Lavalle de Lavalle. Sí, exacto. Y bueno, y yo me sentía y me siento muy, muy congratulado por eso, porque a mí me pareció que valía la pena, si bien es cierto que la formación militar y todas esas rigideces, pero vivir la adolescencia y la juventud con algunas libertades y portándose bien también es un momento de la vida que no inolvidable y que no se repite fácilmente. La verdad, no, bueno, perdón si te incomodé, pero bueno, quería que habláramos de mi amigo el Germán también, porque bueno, fue un tipo extraordinario que compartimos momentos también, por eso quería también traerlo al recuerdo, así que bueno, muchas gracias también por recordarlo, Juan Carlos querido. No, yo en realidad, te imaginas que se me hace un nudo en la garganta, como dice Martín Fierro, ¿no? Sí. Pero te lo agradezco porque me hace bien. De algún modo me hace bien. Está conmigo y sigue conmigo. Totalmente. ¿Qué es lo que más se extraña del pueblo? Qué pregunta. Te diría los amigos, se extraña la paz del pueblo, que hoy se ha perdido. Me duele mucho cuando me dicen que el Molde está con problemas, que los otros días leía que encontraron vendedores de droga. ¿Sabés lo que era Molde cuando yo tenía tu edad? O un poco menos. Las noches con las ventanas abiertas, mirando las estrellas, sintiendo el olor de las calles recién regadas, de las flores, el canto del gallo, la policía haciendo ronda,
las bicicletas en la calle, los chicos jugando sin problema. Eso extraño. Pero hablo con mi hermano o hablo con algunos amigos de Moldes y me dicen que también llegó toda te diría, la violencia o la forma de vivir de hoy que, no sé, yo no quiero hablar de que lo nuestro fue mejor y el pasado, porque me parece que no corresponde, porque todo tiene su parte buena y parte mala. También había cosas malas en aquella época. Pero se vivía una paz muy, muy importante. Yo soy de pueblo. Yo, mirá, acá en Río Cuarto vivo en una casa. Los otros días me decían, vamos a vivir en un departamento. Ni loco voy a vivir en un departamento. Yo quiero tener mi patio, quiero ver una flor, quiero jugar con mi perrito. ¿Y de dónde viene todo eso? ¿De dónde viene? De un lugar simple, de un pueblo. Exacto. Ese es mi pueblo. Exactamente. ¿Y te costó, por ejemplo, acostumbrarte a Río Cuarto al principio o no, o fue fácil el proceso? No, sin duda que cuesta. Felizmente me incorporé, soy hombre en instituciones, a mí me gustan mucho las instituciones, en todas he estado siempre presente, he estado en muchas instituciones, tuve la suerte de llegar a ser presidente del Foro de Profesionales de Río Cuarto, que no es poca cosa, he estado en el CESI, en la sociedad rural, o sea, eso me ha ido abriendo caminos y tengo muchos amigos y muchas relaciones. Me siento cómodo en Río Cuarto, pero obviamente yo no creo que vuelva, pero nunca voy a olvidar lo que significó Moldes para mí, ¿no? Y además, bueno, recién estaba recordando ese equipo del Toro. Bueno, yo no tuve la suerte de verlos jugar a ninguno, pero sí de charlar con ellos, con la Perra Centeno, con el Cabezón Carrizo, que fue técnico, con Roberti también, cosas que me contaba el viejo, eso de Barisco también lo sabía, que realmente le pegaba muy fuerte al fútbol. Jugadores enormes que ha tenido el Toro, jugadores enormes que ha tenido Coronel Moldes, y bueno, que vos hayas sido contemporáneo también de ellos y lo hayas podido disfrutar, me parece que es un gran privilegio, ¿no? Mirá, con el Cabezón Carrizo fuimos muy amigos porque yo vivía, mi casa paterna está exactamente atrás de la iglesia paterna, está detrás de la iglesia Cristo Rey. Ahí vivía yo. ¿Te ubicás? Sí. Bueno, y en la esquina de la policía, sobre calle Belgrano, a mitad de cuadra, vivía el Cabezón. Exacto. Bueno, éramos de la misma barra, entonces más de una vez cuando salíamos del bar, nos quedábamos ahí en la esquina de Belgrano, que le decíamos que es la esquina de Unamuno, y donde estaba el Club Belgrano, que ahora ahí creo que vive el Titi Borghi, discúlpame, porque eso sería Uruguay y Belgrano, tengo entendido que son las calles. Exactamente. En esa esquina nos sentábamos en calle de tierra, nos poníamos a hablar, él enamorado de su chela, y yo ya tenía también mi noviecita, y bueno, muchachones, con todos esos sueños de la familia y de qué haremos cuando seamos grandes, etcétera. Y un día me dice el Cabezón, porque para mí el mejor jugador de fútbol de Moldes que yo vi jugar al fútbol de Moldes fue el Cabezón Carrizo. Estuvo el Fato Sandroni, de la Perra Centeno, qué sé yo, hubo otros, pero de Moldes, para mí fue el Cabezón. Será que era muy amigo. Entonces nos juntamos una noche y me dice, Juan Carlos, me voy a probar a Argentinos Juniors en Buenos Aires. Le digo, qué bueno, Cabezón, ¿cuándo vas? Voy, no sé, creo que iba ese fin de semana. Cuando volvió le digo, ¿cómo te fue? Mira, me fue tan bien que me quieren en River. Y él era hincha de Boca, fana de Boca. Y le digo, ¿vas a jugar en River? Y me dice, no sé, pero voy a ir a probar. En aquella época jugaba en River los hermanos Onegas. Y resulta ser que los Onegas eran
patrones del equipo de River, eran grandes jugadores de fútbol, lo probaron el Cabezón y el Cabezón, por lo que él me contó, dio a tal punto que los Onega le dijeron quedate porque vos tenés todas las condiciones dadas para llegar en poco tiempo a estar en el plantel de River. Viene y me cuenta. Y le digo, seguramente si Chela por casualidad está escuchando esto, la señora lo sabe igual o más que yo. Y le digo, ¿y qué vas a hacer? No, mira, Juan Carlos, yo vivo en Molde, estoy feliz acá, en poco tiempo me caso con Chela, quiero formar mi familia, de acá no me voy. Y se quedó y siguió jugando en Molde, pero era un lujo verlo jugar. Y ese equipo que yo te nombré del Toro, eran unos HDP, y bueno, total, si me escucha algún moldense, eran unos hijos de puta, porque ¿sabés lo que? Cuando después de que ganaban 3-0 un partido, ponerle que el Toro tenía un muy buen equipo, y ponerle que por ahí iban 3-0, entonces se proponían que el cuarto gol, si lo hacían, no lo podían hacer sin tocarla por lo menos una vez cada uno de los tres centrales, que eran el Carlito Benavides, la Perra Centeno y él. Y nosotros de atrás empujando, y por ahí veíamos que el gol era inminente, era cuestión de patear. No, la volvían para atrás, la volvían a tocar, tal. Era tal la confianza que se tenían, y era la época de la gambeta. No te olvides que en aquella época los equipos no se formaban como ahora el 4. Exacto. 4-3-2. Antes se formaba 1, el arquero, 2, 3 y 5. Exactamente. Está bien que los dos hack, digamos, los carrileros actuales, Exacto. Los dos marcadores de punta, en vez de subir, bajaban los dos wines, ¿me entendés? Sí, sí. Pero la delantera la formaban 5. Y los wines de aquella época eran muy importantes. El padre de Cuarta, que jugaba en Belgrano, fue un gran win izquierdo, pateaba como una mula. Bueno, a vos te dicen mula. Bueno, sí. Antes había otra mula. El Cuarta jugaba para Belgrano, que vino de Bulnes. Sí, sí. El Everton tenía, no me acuerdo quién tenía de win derecho, pero había algunos, porque las delanteras eran de 5, se la daban al win, y el win metía unos viandazos. Y bueno, además la pelota era mucho más pesada. Yo he visto a Barisco desmayar a un jugador de L. María con pelota mojada por querer rechazar con un cabezazo. Uy, lo que pateaba entonces. Pateaba, no, era impresionante como pateaba el gringo Barisco. Yo te digo mirá, después vi mucho fútbol, pero nunca vi patear tan fuerte, y eso te lo puedes... Vos hablá con el Negro Suchini, otro gran jugador de fútbol. Preguntale al Negro Suchini cuál fue el jugador que él vio patear en su vida más fuerte. Con el Negro Suchini, cuando terminaban los partidos, mirá lo que era Moldes. En donde está la casa ahora esta de Belgrano, en la calle Belgrano y Uruguay, ahí había un salón de fiesta de Belgrano. Vos no habías nacido, a donde están ahí 3 casas ahora, en una de ellas vive el Titi Borghi, ¿te ubicás? Sí, sí, perfecto, sí. Bueno, ahí había un gran salón, y los domingos a la tarde, después de los partidos de fútbol, se hacía lo que se llamaba un té danzante, que era con una orquesta de Molde, por lo general la de Batilana, la California, jazz se llamaba. Íbamos algunos chicos y chicas de la barra, amigos, a bailar un rato, y empezaba a las 7:30 de la tarde, terminaba a las 10 de la noche. Era un encuentro de amigos. Y ahí nos juntábamos, gente del Everton, gente de Belgrano y gente del Toro, a charlar de lo que había pasado en el fútbol, de todo lo que te podés imaginar que se charla, muchachones de 20, 25 años. Yo estaba con mi barra, y en esa barra también estaba, por ejemplo, el Negro Suchini, que había venido de Villa Mercedes,
junto con otro muchacho que le decían Cuncuna, que es un gran jugador de fútbol que jugó en Belgrano. Lo sentí nombrar también, sí. El Tricota, otro gran jugador. Ese era Win también, antes de cuarta con Belgrano. En Everton jugaba Esturniolo y jugaba otro Gergo, un defensor de la puta madre, un gran jugador de fútbol. Y bueno, y se sentaban y estábamos todos y hablábamos y no había pelea. Pero me pegaste una patada, pero podrías haberte fijado, nos ganaron bien, no nos ganaron bien. Bueno, lo que te podés imaginar que se habla después de los partidos de fútbol. Juan Carlos, y te digo, vos lo tenés al negro Suchini, que todavía está y lo vino hace mucho. Preguntarle al negro derecho, decirle, mirá, Juan Carlos Borghi me dijo que él no vio patear nunca a alguien tan fuerte como Barisco. ¿Vos estás de acuerdo? A ver qué te dice. Y después contame. Ya le voy a preguntar. Acá te mando un saludo, Liliana Ticera. La señora Negro te manda un saludo grande. Dice un saludo para Juan Carlos, dice el moldense de Ley. Así que bueno, mucha gente escuchando. Después ya vamos a ir mandando todos los saludos. Así que te quería saludar también, Liliana, mandarte un cariño grande. Muchas gracias. Beso grandote. Y eso es lo que me pone más contento. Yo cuando me encuentro con alguien que me dice, che, me gustó la nota que hiciste, o el recuerdo de esto, de aquello, o lo que vos me estás diciendo ahora, es el mejor tesoro que puedo tener a esta altura de mi vida. Juan Carlos, se nos termina el tiempo porque bueno, ya viene el otro programa, se nos pasó rápido, la verdad que es para seguir hablando mucho tiempo más. Te agradecemos la generosidad, te agradecemos el tiempo, así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, te esperamos, Dios mediante, para la fiesta de la ganadería y bueno, y para hablar de fútbol, para hablar del toro, para hablar de la vida, para hablar de moldes, una nota riquísima. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande a la distancia. Yo te quiero agradecer a vos, te reitero, agradecer a toda la gente de la radio, un enorme saludo, un gran abrazo para todos Moldes, particularmente para mis amigos, un recuerdo emocionado para los que ya se han ido. Lamentablemente este último tiempo se han ido ya varios, y un abrazo a particular a mi hermano y a la familia de mi hermano, obviamente. Así que bueno, gracias por este rato, yo la he pasado muy bien, brindo por Coronel Moldes. Bueno, la palabra del contador Juan Carlos Borghi, un moldense de Ley, un torista de Ley, que bueno, nos habló un poco de historia, nos habló cómo nació el toro, de las primeras fiestas de la ganadería, justamente el año que vuelve la fiesta de la ganadería. Así que bueno, una nota riquísima, extensa, que valió la pena. Un amigo también, bueno, suerte de conocerlo, no solamente a él, es amigo de mi viejo también, torista, hincha de San Lorenzo, yo también amigo de Germán, su hijo el Mincho, que compartimos momentos y tenemos también amigos en común, así que una nota muy rica, muy extensa, así que un lujo que nos queríamos dar. Siempre hablamos con gente de Toro, de Everton o de Belgrano. Bueno, hoy tocó alguien de Toro, al contador Juan Carlos Borghi, así que bueno, muchísimas gracias por estar atento, gracias por estar ahí, gracias por el respeto, por acompañar, por seguir este programa, por darle firme para adelante a este ATM que bueno, gracias a Dios está creciendo día a día, semana tras semana. Por su atención, muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Chau. ATM, a todo mula. Fiambres DJ, más de 20 años produciendo para todo el país. Fiambres DJ. Visita nuestra web y disfruta de un sabor diferente. www.fiambresdj.com.ar. Barbier y Hermanos, Ferretería Agroindustrial y Corralón. 2 puntos de ventas con todos los servicios. Completa línea de bulonería, herramientas manuales y eléctricas, rodamientos y correas, indumentarias de trabajo y seguridad laboral. Repuestos para sembradoras y fumigadores, baterías Moura y Placord, molinos para el campo y tanques australianos. Además, todo para finalizar tu obra. Instalaciones de agua, gas y cloacas, sanitarios,
vidrios, griferías, pisos y revestimientos. Visita nuestro salón expositor y elegí estufas a leña, calefactores y termotanques, parrillas y fogoneros con excelente diseño y calidad. Concesionario oficial Steel. Toda la gama de maquinarias y repuestos. Servicio técnico oficial para que mantengas tu Steel siempre original. Barbieri Hermanos es asesoramiento, respaldo y seriedad. Te esperamos en nuestras 2 sucursales. Ferretería Mitre 237, Corralón Lucio B. Mancilla 52 o al WhatsApp 3582 4491 96 o 43 54 89. En Instagram y en Facebook, búscanos como Barbieri Hermanos y conoce nuestros productos y novedades. Cerdos y Compañía. Precios cuidados en cortes de cerdo y vaquillona para Coronel, Moldes y la región. Venta mayorista y minorista. Embutidos. Promociones especiales. Elaboración de deliciosos fiambres. Cerdos y Compañía. Dante Alighieri 581. Teléfono 465-898. Diego Garibaldi Automotores y GM Motos. El camino para llegar a tu 0 kilómetro. Consulta por la revolución de Volkswagen, la Nibus, lo nuevo de Ford Territory, la cuota más baja del mercado. Tomamos tu usado al mejor precio. Bajamos todas las tasas en todas las líneas. Planes de fábrica. Diego Garibaldi Automotores y GM Motos. Saavedra 30 y Ameguino y Mitre. Teléfono 466-883. Coronel Moldes. Cerealista Moldes, una empresa con solidez, historia y proyección. Desde 1979, junto al desarrollo de la producción y con una clara misión: brindar soluciones al productor agropecuario desde la planificación de la siembra hasta la comercialización del grano. Amplia gama de servicios: cereales, agroquímicos, semillas, transporte, combustible, asesoramiento permanente. Cerealista Moldes, Casa Central, Ruta E86, kilómetro 68, acceso Coronel Moldes. Sucursales San Pacho y Villa Mercedes, San Luis. Roticería Doña Marta, el sabor de lo recién elaborado. Haga su reserva de los deliciosos productos. Además, promociones especiales para peñas y agasajos. Elaboraciones con carne vacuna, cerdos, aves, pescados. Minutas deliciosas, exquisitas pastas. Doña Marta. Elaboraciones artesanales de primera calidad. Roticería Doña Marta. La buena cocina, como en casa. San Martín 40, 466-870. Estudio Bonesi Asociados, estudio contable impositivo al servicio de su actividad, asesoramiento integral, impositivo, laboral y previsional, organización de empresas, análisis de costos, productor de seguros. Estudio Bonesi Asociados, Avenida 9 de Julio 464, teléfonos 4814-65. Agroservicios Moldes, Sociedad Anónima de FIL. Insumos para construcción. Tecnología y fortaleza para desarrollar tu obra desde el comienzo al final. Materiales para la construcción y ferretería en general. Hormigón elaborado, áridos, cemento. Herramientas eléctricas, sanitarios, instalación de agua, gas y cloacas. Cerámicos y porcelanatos. Hierros, chapas, maderas, pintura. Aberturas de aluminio. Modelos de vivienda a tu medida. Agroservicios Moldes, Sociedad Anónima de FIL. Insumos para construcción. Avenida El Recero 147. Teléfono 465-666. Ciudad de Coronel Moldes. Municipalidad de Coronel Moldes, trabajando para una ciudad en constante progreso, con orden y armonía al servicio de todos sus habitantes. Estamos pensando la ciudad que nos merecemos, porque somos orgullosamente moldenses. Municipalidad de Coronel Moldes, más para Moldes. Frigorífico Coronel Moldes, Sociedad Anónima.
Una empresa afianzada en la ciudad, con un protagonismo importante en el desarrollo del centro del país y con fuerte impulso en mercados nacionales e internacionales. Faena de vacunos y porcinos, compra y venta de hacienda, ruta E86, kilómetro 2, teléfono 03 582 46 6905 y 48 39 76. Coronel Moldes. Carnicería La Familia de Roberto Salazar los espera en Avenida 25 de Mayo 398, Barrio Alberdi. Atendida por sus propios dueños. Abierto de lunes a domingo. Y estas ofertas: 3 kilogramos de asado surtido, 30.000 pesos. 3 kilos de patamuslo, 11.000 pesos. Variedad de milanesas de cerdo, pollo, vaca. Bolsón de 4 kilogramos, 28.000 pesos. Carnicería La Familia en Avenida 25 de Mayo 398. En la web www.rcm88.com.ar. Esto fue ATM por Radio Ciudad. Llegamos a donde vos estás. Hacemos que se